Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, hay algunos fieles que no han podido recibir la Sagrada Comunión durante estos 6 meses de confinamiento. Este no es un dato indiferente, porque sabemos cómo nos pega a los cristianos, cómo nos duele a los cristianos no poder recibir a Cristo Jesús. Por eso, en la medida en que se vayan levantando las restricciones, pues muchos esperan el día de su primera comunión después del confinamiento. Y así, muchos hermanos tienen ese deseo de regresar a la casa de Dios para encontrarse con los hermanos y de regresar a la casa de Dios para poder ser alimentados por la mesa del sacrificio eucarístico. Santa Teresita del Niño Jesús recordaba mucho el día de su primera comunión cuando era niña, y ella decía que su primera comunión fue como un beso de Jesús en el alma. Eso decía Santa Teresita, el beso de Jesús en mi alma.
Y creo que no es una experiencia que describa lo que un niño experimenta cuando recibe la primera comunión, sino que explica muy bien lo que nosotros vivimos y especialmente lo que nosotros recibimos cuando se acerca a nuestra boca la Sagrada Comunión. Es el beso de Jesús en nuestra alma. Y por eso nos duele no poder recibirlo. Por eso incluso nos causa un desequilibrio no poder acudir y no poder recibir a Jesucristo como es debido. De tal manera que para nosotros la Sagrada Comunión, la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que representa el ideal de la religión. Porque en la comunión nosotros también recibimos la luz y recibimos esa comprensión especial que nos hace falta para interpretar tantas cosas que enfrentamos en esta vida. Por eso también Santa Teresita le decía a Jesús, ¿va?, con esa franqueza y con esa sinceridad con que los santos le hablan a Dios. Ella le decía a Jesús, no te entiendo nada, pero te creo todo, porque me fío de ti. Lo decía de corazón, lo decía porque así lo vivía, y lo decía porque los santos tienen esa sinceridad, esa libertad, esa familiaridad para dirigirse a Jesús. No te entiendo nada, pero te creo todo, porque me fío de ti. Cuando uno no está en comunión con Dios, pues no lo podemos decir así, ¿va? Cuando no estamos en comunión con Dios, uno no se fía. Más bien anda uno investigando y anda uno buscando respuestas en otro lado. Cuando uno no se fía, uno puede pensar que Dios se equivoca. Y en muchos casos eso pensamos, ¿verdad?, que Dios se ha equivocado con nosotros, que no ha sabido hacer las cosas bien en nuestra vida. Sobre todo cuando hay episodios y hay recuerdos y hay historias de nuestro pasado que nos siguen doliendo y que nos tienen muy atorados en la vida. A veces así lo pensamos, ¿verdad?, cuando no estamos en comunión con el Señor, que no ha sabido hacer las cosas bien con nosotros. Y por eso no nos fiamos, ¿verdad? Por eso no le creemos del todo. Puede ser que hay algunas cosas que le creamos, pero no nos fiamos del todo. De tal manera que eso también contribuye mucho para nuestro crecimiento espiritual y para alcanzar la santidad. Descubrir en esas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús lo que es el ideal también para un cristiano. Creerle a Jesús aunque no entendamos todo, ¿no? Fiarnos por completo del Señor aunque en este momento no llegue toda la luz que uno quisiera. Pero sabiendo, como también lo decía otro santo, ¿eh?, Juan Pablo II, sabiendo que Dios no nos va a hacer daño, que Dios no nos va a mentir, que Él no nos va a tomar el pelo, que Él no se va a burlar de nosotros, que su palabra es la verdad. Sabiendo que su palabra es la verdad. Y nos hace falta, por lo tanto, recorrer el camino y estar en comunión para que esa luz nos llegue y podamos siempre decir, Señor, tú tenías razón, yo estaba equivocado. Tú siempre sabes lo que haces. Y yo juzgo de acuerdo a mi corto entendimiento y sobre todo juzgo de acuerdo a mi desesperación. Pero tú, Señor, lo sabes todo. Así que los que en ese tiempo seguimos teniendo la oportunidad de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, ojalá que lo percibamos así como Santa Teresita, es el beso de Jesús en nuestra alma. Pidiéndole al Señor que pronto muchos de nuestros hermanos
puedan volver a tener esa experiencia, porque le hace mucha falta a nuestra vida cristiana para que una vez más logremos el equilibrio y la fortaleza espiritual que se requiere. Que estando en comunión con nuestro Señor Jesucristo, pues también seamos nosotros de esos apóstoles, de esos discípulos que son enviados para hacer las cosas de acuerdo a como pide nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes que esto que el Señor le dice a los discípulos cuando los envía a anunciar su palabra, tiene que ver sobre todo con la confianza que uno le tenga a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo tendremos éxito? ¿Cómo penetrará nuestro mensaje en el corazón de los hombres? No a partir de los medios materiales, ¿verdad? No a partir de recursos sofisticados, sino siempre echando por delante la palabra, creyendo en el poder de la palabra y sabiendo que esa palabra que a nosotros nos ha alcanzado y esa palabra que ha sensibilizado nuestro corazón y esa palabra que nos ha abierto los tesoros de la vida eterna, esa palabra también se revelará y también tocará el corazón de las personas a las que nosotros somos enviados. Por cierto, Santa Teresita del Niño Jesús fue nombrada la patrona de las misiones y nunca salió del convento. Pero eso no fue un obstáculo para evangelizar, para desear la presencia de Jesucristo en el mundo, porque aunque nunca salió del convento, todo el mundo estaba en su corazón. Y por eso es la patrona de las misiones. Y ella también así se consideraba, ¿va? En el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. En el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Tomemos en cuenta, por lo tanto, queridos hermanos, las enseñanzas de esta santa extraordinaria. Y que Dios nuestro Señor nos permita a nosotros valorar el sacramento de la Eucaristía, la recepción de la Sagrada Comunión, para que volvamos a estar en comunión con Cristo. Y sobre todo que cuando no entendamos los designios de Dios en nuestra vida, sin embargo seamos intrépidos como los santos para creerle todo a Jesús, aprendiendo a fiarnos de Él.